Saludar a los presentes, colegas, amigos, felicitar a Alfredo, a Luis por la coordinación de este nuevo volumen, de esta nueva producción del CIDES, y a todos los colegas por la producción de estos 35 años que realmente vale la pena revisar, leer en un momento un poco complicado para el país, donde se mezcla coyuntura con estructuras. Yo les voy a presentar el artículo que he escrito aquí. Es un artículo sencillo que a mí me gustaría que lo vean en el marco de la reflexión que yo vengo haciendo sobre el desarrollo rural. Quizás no se lo entienda bien. Yo entiendo la reflexión sobre el desarrollo rural en Bolivia sobre un eje campesino indígena, comunitario, y lo veo como una trayectoria histórica, una presencia permanente de estos sectores en una lucha constante por proyectar los territorios rurales desde una matriz cultural, una matriz étnica, una matriz económica, y con unos acomodos permanentes, ¿no? Yo hago afirmaciones en el libro como que los campesinos indígenas nunca han tenido tanto territorio como ahora, y que nunca han habido tantas comunidades campesinas indígenas como ahora. Entonces esta es un poco la línea de la reflexión con la que yo introduzco este artículo, que tiene un corte temporal, como ustedes habrán visto en el título. Es la Constitución Política del Estado, el nacimiento de un Estado plurinacional, 2009, y el deslucido discurso del vivir bien en este momento del gobierno anterior, el gobierno de Evo Morales, ¿no? Yo tomo estos puntos, la Constitución, y he vuelto a hacer una lectura sobre cómo se construyó la Constitución Política del Estado, y realmente yo creo que hay que entender las sociedades como una co-construcción, ¿no? Creo que hay a veces una sobreexposición de algunos sujetos políticos, como el gobierno, el Estado, el partido político. Hay una co-construcción de las sociedades, nada está dicho en el fondo. Y hay, por supuesto, sujetos políticos como los de los partidos, pero hay otro tipo de sujetos, sociedad civil, hay empresas privadas, hay gremios, hay un conjunto de gente que se mueve en sociedad, y yo encuentro que en la Constitución de 2009 hay una especie de confluencia de estos sujetos. Yo trabajo especialmente aquellos que tienen que ver con el mundo rural, ¿no? En una construcción muy larga, después del 52, 53, una construcción muy larga que pasa por la ley INRA, pasa por la ley de reconducción productiva y reforma agraria, y que termina en la Constitución Política del Estado. Y así bien curioso, porque cuando uno revisa qué actores han estado presentes, por ejemplo, en el Parlamento cuando se discutió la ley INRA, o qué actores han estado cuando se aprueba la ley de constitución comunitaria, o qué actores estaban presentes en la Comisión de Desarrollo Rural de la Constitución Política del Estado, es bien interesante porque es bien plural. Hay mucha gente que propone ideas, etc. Y por supuesto hay un momento en que hay un acto, un poco de fuerza de algún actor para imponer, digamos, algún criterio, porque en algún momento hay que cerrar la discusión, ¿no? Y en la Constitución particularmente yo tenía, antes de esta lectura, una idea quizás tergiversada de este último acto de la Constitución, donde se dice que los actores políticos se reúnen y cambian una cantidad bárbara de artículos, ¿no? Yo creo que le da viabilidad y le da legitimidad. Y en el campo del desarrollo rural, claro, hay pesos y contrapesos, ¿no es cierto? Los sectores empresariales aceptan el concepto de territorio, por ejemplo, indígena, etc. Y al mismo tiempo negocian el tema de los impuestos, ¿no? Entonces, cero impuestos para los empresarios, tierra
territorio para los campesinos indígenas, y así hay una serie de juegos entre todos los actores que termina en la Constitución del 2009. Entonces, lo que yo intento demostrar es cómo el conjunto de actores va a proyectar una imagen, una posibilidad de desarrollo que tiene que ver con factores muy concretos del campo, como es la propiedad de la tierra, y cómo esto se va a terminar en un conjunto de instituciones. Y en desarrollo rural es particularmente interesante. O sea, nuestra Constitución Política del Estado tiene un capítulo de desarrollo rural que dice cosas muy, muy interesantes, ¿no? Como este desarrollo desigual, estos términos de desarrollo desigual, estos términos de intercambio desigual entre sectores. Entonces, no solo la economía esta plural, no solo entiende que hay un conjunto de economías distintas, sino manda a armonizarlas, ¿no? Esto está en la Constitución y es una lectura desde el campo. Entonces hay un cierto equilibrio. De ahí paso a hacer una radiografía. ¿Qué ocurrió después? ¿No? Y es bien interesante, después les voy a mostrar al final unos cuadros, pero es verdad que en los primeros años se tituló mucha tierra, se titularon territorios. O sea, lo que se hizo antes fue tener una ley, pero administrativamente detener los procesos de titulación. Aquí se titularon las tierras colectivas, vamos a ver, masivamente, ¿no es cierto? Hay una sobreexposición, hay muchas comunidades que surgen, que antes no existían, hace 10, 15 años no existían, hoy existen, tienen algunas presencia física, otra más una presencia temporal, pero se ha reconfigurado el país en términos rurales. Creció la producción, como dijo Jorgito, crecieron algunos sectores, y yo ahí digo, en realidad crecieron todos los sectores, no solo que creció la agroindustria, sino creció también la producción campesina indígena, creció la producción de coca, todos los sectores crecieron, creció la producción de quinoa, ¿no? Entonces hay que hacer una mirada muy general, y tenemos hay ciertas herramientas en desventaja, ¿no? Por ejemplo, un censo agropecuario no termina de levantar una buena data sobre la economía campesina indígena, qué sé yo. Y luego entró a este momento de fractura, porque haciendo una revisión de los 14 años, uno puede decir los primeros años sí estaban más o menos equilibrados entre el sector agroindustrial y el sector campesino, una de cal y una de arena, ¿no? Se movieron de una manera más equilibrada las políticas públicas, pero de pronto se desequilibraron. Y yo pongo aquí un conjunto de normas que me permiten decir este es el momento de la inflexión, ¿no? Y esto tiene que ver con el famoso encuentro entre sectores que intenta hacer el gobierno, donde dice, bueno, nos vamos a sentar aquí todos los sectores, campesinos, indígenas, empresarios, para hablar de productividad, cuando en realidad quería legitimar ya una serie de políticas que las tenía preacordadas, como es esto de los biocombustibles, el etanol, los transgénicos, ¿no? Que tienen que ver con el último periodo de gobierno, los últimos 4 o 5 años. Entonces ahí hay una fractura, es lo que normalmente todos discutimos o hablamos, etcétera, sobre las contradicciones del MAS, ¿no? Entre lo que decía y lo que hacía. Yo en el punto 4 voy a intentar explicar las razones de este quiebre. Es decir, es evidente que hay contradicciones, que hay un quiebre, se puede leer en términos, pero ¿cuáles son las razones? ¿Qué llevó a ciertos actores políticos dentro del MAS a hacer este quiebre y favorecer a un sector perdiendo legitimidad, perdiendo base política, perdiendo todo esto, ¿no? Y entonces, claro, hay dos explicaciones que son las más corrientes. Es esta de que al final la economía predomina, pues, ¿no? Porque si vemos esto con los datos de economía es casi con lo que vimos esta mañana, ¿no? Se cayó el petróleo, se cayó el gas, etcétera. Un gobierno caro necesita dinero, entonces recurre a lo que
Y lo que parecía estar más a mano es la agricultura. Tenemos tierra, tenemos mercado, todo el mundo come, toda esta cosa que tenemos en la cabeza, entonces le vamos a echar al mercado, ¿no? Combustible claro, le vamos a echar al etanol. Entonces la economía es la que manda, casi que ahí los actores políticos reaccionan ante la economía. Y la otra explicación posible, entre varios matices que puede tener cada una de ellas, es que, claro, hay intereses, ¿cierto? Entonces hay intereses agroempresariales, hay intereses internacionales, de empresas, etcétera, y que habrían penetrado, digamos, al partido, al actor político, y lo habrían llevado a tomar este tipo de decisiones. Y ahí pongo una serie de argumentos para ver, y realmente casi no me decanto por ninguna de ellas, ¿no? Parece que alguien enloqueció ahí y empezó a empujar a los actores económicos y sociales a tomar decisiones que no estaban a su alcance, ¿no? Entonces, ahí entro al punto 5 sobre las condiciones estructurales, y la reflexión que yo intento hacer, es decir, hay condiciones estructurales y esta sobreexposición a veces de las decisiones políticas no coincide pues, con estas condiciones estructurales. Entonces, el vicepresidente, cuando en un discurso se le ocurre decir que vamos a llegar a 14 millones, después las baja a 7, y a los empresarios dice, no sean tímidos, no como 1 millón, 4 millones al año, ¿no? Entonces, uno desde fuera podría decir, caramba, les está dando todas las condiciones, pero la verdad es que les sobrepasaba. Exportar quinoa a China, o carne, o lo que fuera, sobrepasa pues las capacidades de los actores económicos, de los gremios. No hay las condiciones. Y lo mismo con los sectores campesinos, indígenas, etc., ¿no? Abrir una de la ley esta de la deforestación del bosque, abrirla a comunidades, que fue lo más grave, ¿no es cierto? Porque ahí se filtra una palabra comunidades, ¿no? Vamos a permitir, etc., a comunidades, porque ya no hay tierra, es decir, hay una limitante estructural. Si vemos los datos, puedes pasar, por favor. Esta es una descripción que hago de Bolivia, que ya le he ido diciendo en el transcurso de la exposición, y me quedaría con las últimas dos, es decir, las categorías con las que estamos trabajando quizás ya no explican tampoco la ruralidad, ¿no? Por eso nosotros, creo que es la primera vez que nos presentamos como área de transformaciones territoriales y ambientales. Antes éramos un área de desarrollo rural, pero pensamos que el territorio es mucho más complejo que el lugar donde las personas habitan. Si pasas. Y aquí hay algunos datos que yo comparto sobre estas condiciones estructurales, ¿no? Si es verdad que la población es más urbana, es verdad también, con las limitaciones que tenemos de este tipo de estadística, que hoy hay más personas en el campo que hace 50 años. Lo que se fuerza esta mi hipótesis de que hay más comunidades, etcétera, etcétera. Si pasas al siguiente. En cuanto a la estructura de la tierra, más del 51% de la tierra en Bolivia ha sido distribuida a territorios indígenas o comunidades indígenas, de forma colectiva. Esta es una condición estructural, ¿no? Que es una condición que al final va a limitar estas otras alternativas, nociones o lo que se quiera proponer, y que para mí es una de las principales contradicciones que mostró la última fase del gobierno anterior. La siguiente. Este es el número de unidades productivas agropecuarias, lo que mide el censo agropecuario, y ustedes vean cómo ha crecido en los últimos años, ¿no? Podemos discutir que quemaron Chiquitanía, no quemaron Chiquitanía, que son comunidades o no comunidades, pero esta gente fue censada en el territorio nacional, en comunidades, está haciendo algún tipo de actividad. La siguiente. Y en los términos económicos vamos a ver exactamente lo mismo. La siguiente. El crecimiento de los sectores, incluida la coca, incluido los productores de alimentos básicos en todo el territorio nacional. La siguiente. Y esto es un dato bien interesante que yo no lo conocía cuando habíamos hecho el libro, la importancia que tiene la agricultura en PIB per cápita en la población de Bolivia. Somos el segundo país en Sudamérica con importancia de PIB
per cápita en la agricultura, ¿no? Entonces, todo eso me permite concluir en esta cosa de que lo que parece haber ocurrido, porque todos estos sectores abandonaron a una política, a un gobierno que parecía que tenía una política pública que podía favorecer a un sector, que ese mismo sector lo abandonó, y yo de alguna manera concluiría como la conclusión que sacó Jorge, ¿no? En el fondo no estamos haciendo una reflexión sobre las condiciones estructurales del país, estos valores que tenemos en cuanto a bosques, a otros tipos de economía, ¿no? Ahí no coincidiría mucho, digamos, con la forma de agricultura. Yo creo que hay que tener una mirada mucho más amplia hoy de la agricultura, que incluye bosques, incluye los otros sistemas, y ya trayendo esta reflexión a lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Porque hemos comprometido decir algo sobre la coyuntura actual. A mí no me preocupa mucho la actitud de los gobernantes, ¿no? De quienes están hoy en los ministerios o lo que fuera. Lo que realmente me está preocupando, y eso lo dejo un poco como reflexión, es que al parecer una estructura del Estado muy organizada con actores sociales como la que teníamos antes, muy acomodada con ya sea gremios o organizaciones sociales, ¿no? A quien más desfavorece es a los propios gremios y las organizaciones sociales. O sea, no es que hoy tengamos gobernantes que no tienen una nueva noción de desarrollo o no tienen iniciativas, etcétera, sino lo que parece que debería preocuparnos es que no tenemos una sociedad civil, tampoco tenemos gremios, tampoco tenemos organizaciones sociales con la capacidad de interpelar y hacer propuestas que sean diferentes. Muchas gracias.